Queridos amigos, aquí estamos hoy en un día especial, un día diferente para los que convencionalmente o tradicionalmente han estado por este canal, que se inició el día miércoles, después pasamos al día sábado y hoy estamos explorando un poco qué pasa los días viernes, ¿verdad? En este movimiento de flexibilidad absoluta o flexibilidad adecuada a la realidad de la vida. Tiempos cambiantes, bueno, lo que se ha descubierto ya de manera de tendencia irreversible, que es que todo está cambiando constantemente, todo está cambiando, están cambiando los objetos. Esta taza, por ejemplo, esta taza está cambiando. No lo notamos desde nuestros sistemas perceptivos, pero esta taza está cambiando, ¿verdad? Está conformada de quarks y esos quarks están en movimiento permanente, trayendo como consecuencia que vayan cambiando las partículas y tal, aunque se nos presente a nuestros sistemas perceptivos, se nos presente como si fuera algo estable e inmodificable. De hecho, esta taza no tiene, creo que tiene unos 5 o 6 años de haber sido hecha. Y además, dentro de 10, 15, 20 años, 100 años, seguramente ya no será una taza, será otra cosa. Y esa es la esencia de la vida. La esencia de la vida radica en que hay acontecimientos, el cosmos, hay acontecimientos que nosotros ignoramos completamente, que nosotros somos incapaces de percibir con nuestros propios sentidos, con nuestros propios órganos. Afortunadamente, nosotros los humanos somos unos mamíferos particulares que gracias a este don maravilloso podemos incidir sobre el entorno y al incidir sobre el entorno prolongar más allá de lo que está instalado biológicamente y por eso podemos ir mucho más allá y por eso es que hemos ido mucho más allá de lo que originalmente venía en el paquete humano. Me refiero a la tecnología. La tecnología, ¿verdad? No es otra cosa sino que la prolongación de lo que ya nosotros traemos como habilidad, como competencia, como básico, ¿no? Fíjense, por ejemplo, este esfero que tengo aquí en la mano, ¿verdad? Yo compro esferos baraticos para, porque los estoy utilizando y los tengo por todos lados a montón, ¿no? Porque bueno, me la paso rayando todo el día, me la paso rayando todo el tiempo las ideas, lo que voy estudiando, lo que voy aprendiendo, lo que voy asimilando, lo que me parece importante transmitir, discutir, conversar con todos ustedes. Todo eso va a constituir lo que es la realidad de la vida, la realidad de la vida. Por eso es que hablamos de que somos unos seres que nos movemos en varias dimensiones o áreas de la vida, simultáneamente. Y bueno, en nuestros estudios ya les tengo hasta una premisa, ya vamos por la quinta dimensión. Antes iniciamos con 3 dimensiones, ¿verdad? La material, la social y la mental. Pasamos a una cuarta dimensión, incorporamos la dimensión espiritual. Y ahora vamos a incorporar, a partir de ahora, después de unas conversaciones que tuvimos anoche con algunos de los miembros del equipo, vamos a incorporar la dimensión temporal. También es importante el movimiento en el tiempo, el desplazamiento por la vida, que es lo que nos permite detectar
los cambios, ese transcurrir del tiempo, el transcurrir de las horas. Como decía Andrés Eloy Blanco, las horas pasan, aprendamos a pasar con ellas, ¿no? Y dentro de esa idea está, bueno, ¿cómo es que vamos a pasar las horas? ¿Cómo vamos a pasar las horas? Y aquí juegan un papel muy importante dos aspectos, probablemente raíz espiritual, pero que conecta con lo mental y con lo social, ¿m? Que es la moral y la ética. La moral como principios básicos, fundamentales para nosotros, digamos, pasar las horas en esta dimensión, ¿verdad? Y la ética como la guía comportamental frente a eso. ¿Por qué me pareció que el tema de la ética era un tema importantísimo y vital, ¿verdad? Un gran abrazo, Luisa, bienvenida. El asunto de la ética, ¿no? Que por supuesto tiene la moral detrás, la moral como los principios. Estos principios de inspiración espiritual porque tiene que ver con lo trascendente, con lo que va más allá de nosotros mismos, con lo que determina el curso de la especie humana como tal, ¿no? Entonces es sumamente importante, es quizás lo más importante, ¿no? Y particularmente en estos momentos donde la preocupación gira alrededor de algo muy interesante, fíjense. Hablamos de 5 dimensiones. Dimensión espiritual, ¿ok? Aquello que es trascendente, que va más allá de nuestra especie, que va más allá de la vida de cada uno, que continúa aunque nos vayamos, eso conforma lo espiritual, ¿verdad? Probablemente allí sí haya un elemento, a lo mejor el alma, el espíritu, esa serie de cosas, ¿no? Pero está la dimensión social, es decir, la dimensión en donde nosotros nos relacionamos unos con los otros para producir trabajo gregario, para producir acciones de equipo que faciliten o dificulten el desenvolvimiento. ¿Mm? Y después está la dimensión mental. La dimensión mental que es lo que cada uno de nosotros como individuo, lo que nos hace individuos, pues, lo que nos hace individuos, lo que hace que yo me llame Luis, ¿no? Y no me llame Juan, ni Teresa, ni Julián, ni Rebeca, ni nada por el estilo. Me llamo Luis. Eso está en la dimensión mental, que es a su vez la resultante del intercambio entre la espiritualidad, lo social, porque ese nombre a mí me lo asignaron, ese nombre no lo elegí yo, ese nombre me lo asignaron, ¿verdad? Me lo asignaron mis padres, a lo mejor asesorado con amigos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay una historia por allí, pero no la voy a contar. Y entonces esos padres me asignaron ese nombre y desde el mismo instante en que me encontraba en el vientre de mi madre, ya se dirigían a mí como Luis, Luisito. Como se dirigieron hacia ti, Luisa, o hacia ti, Carlos, ¿verdad? En el sentido de, o Mario, ¿verdad? En el sentido de que así ibas a responder cuando te llamaran, así te iban a inscribir en un registro social como un partido comunitario y así ibas a desenvolverte y así se te iba a dar un documento llamado cédula de identidad o documento de identificación, ¿verdad? Eso es la vida, así es.
¿verdad? Vamos a hablar claro, en esto hay que hablar claro. Entonces, el resultado de quién soy yo es esa interacción entre la naturaleza, las fuerzas físicas, las fuerzas materiales, las fuerzas materiales y las fuerzas sociales. Ese encuentro me va a producir quién soy. ¿Y quién soy? Al igual que al comienzo ponía el ejemplo de la taza, que está en continuo movimiento aun cuando yo no lo perciba, yo también estoy en continuas transformaciones, así no lo perciba, así no me dé cuenta, así quiera o no quiera. La naturaleza es absoluta y completamente indiferente a lo que cada uno de nosotros piense, sienta, un poco puede afectarse si hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando deforestamos un bosque, ¿verdad? Que lo hacemos en equipo, una persona no puede deforestar un bosque, ¿verdad? Necesita un equipo, necesita maquinaria, es decir, necesita prolongaciones de las competencias biológicas, tecnología, para poder deforestar un bosque, ¿no? Para poder hacer un edificio, para poder construir un smartphone, para poder programar una computadora. No la programa un solo hombre, no es Bill Gates el que programa, no. Ya Bill Gates tiene un equipo enorme, miles de personas, creo que son cientos de miles de personas trabajando en eso. ¿Y cómo lo hacemos posible? ¿Cómo hacemos posible que podamos trabajar para lograr un objetivo que esté en la mente y en las manos de todos y cada uno de nosotros? Mediante el acuerdo. Eso convencionalmente, tradicionalmente se le llamó el contrato social. Entonces, parte de la ética es que nosotros contemplemos el contrato social. ¿Cuál es el contrato social? En estos momentos en los cuales se está cuestionando, yo creo que casi todo, ¿no? Casi todo lo que antes creíamos que era verdad. Ahora sabemos que no, que la verdad es algo que se va construyendo en la medida que vamos viviendo. Y por eso ya ese problema se lo quitó la ciencia de encima. No sé si están enterados. El problema de la verdad ya no es un problema, ya no es una pregunta para la ciencia. La ciencia ya no se pregunta ese problema. La ciencia busca mecanismos que nos tranquilicen, que nos hagan comprensible y lógicamente accesible cómo es que se generan, se mantienen, se destruyen y se vuelven a construir las cosas. Todo, incluyendo nosotros como personas. Entonces, la ciencia de la conducta, la ciencia del comportamiento humano, tiene muchísimo que decir en estos tiempos actuales, donde la opinión y la opinión ignorante se ha colocado éticamente por encima de la experiencia humana. Los miles de años acumulados, miles de años con reflexiones de miles, yo creo que de millones de pensadores que han venido acumulando y enriqueciendo la sabiduría, pues al día de hoy, por estos aparaticos y por estas redes llamadas redes, pasó por debajo de la opinión de lo que yo siento en un momento o lo que a mí se me ocurre en un momento así sin informarme de realmente qué es lo que hay. Sumamente peligroso, ¿por qué? Porque es animal. Es un comportamiento absoluta y completamente animal, reactivo, respondiendo a la emoción del momento.
Y eso sabemos que es muy importante cuando hay una situación real delante, una situación real concreta que puede salvar. En vista de todo eso, en los grupos de los laboratorios Neurocódex, hemos venido trabajando sobre el asunto de la ética. Es decir, ¿cuáles serían el conjunto de reglas de comportamiento que vayan a tono con esas 5 dimensiones que he mencionado? Espiritual, material, social, mental y temporal. Y lo recogemos en unas siglas, en una sigla que llamamos Uni Eco Res Conflex Sopa Felosatiedes, que son las iniciales de el marco que nos puede servir para nosotros abordar cualquier situación que se presente. Cualquier situación que se presente, incluyendo esta confusión producto de que ahora en mi casa tengo potencialmente 8.000 millones de visitas, ¿verdad? Potencialmente. Es decir, potencialmente toda persona que está en el planeta Tierra pudiese darme información de algún tipo, hacerme llegar alguna información de algún tipo, algún video, un reel, un montón de nombres que yo todavía no capturo bien, ¿verdad? A través de esto mismo que yo estoy haciendo. Porque yo estoy haciendo lo mismo, ¿no? Yo estoy haciendo lo mismo. Uni. Uni significa universal. ¿Qué es universal? Que yo me coloco en el cosmos, en el universo. En algún momento del día, y esto lo llamamos meditación, yo me coloco en el cosmos y me reconozco a mí mismo, como una pequeña particulita de energía empaquetada como masa, como materia, ¿verdad? Con cierta autonomía, una autonomía relativa. Eso es lo universal. Uni. Eco, ecológico. Por lo tanto, eso me da a mí la visión de que yo tengo que velar por todo, que yo no solo voy a velar por mí, que yo no solo voy a cuidar, mantener y reparar oportunamente lo que a mí se me ocurra, sino que yo voy a cuidar, mantener y reparar oportunamente el entorno al cual yo puedo tener acceso. Y eso conecta con la tercera, responsable. Tengo una cuota de responsabilidad con ese cosmos. Esa cuota de responsabilidad, en mi caso, fue hacerme profesional médico psiquiatra, ponerme a estudiar la comunicación humana, ponerme a estudiar el comportamiento de los seres vivos, crear grupos de discusión, primero participar y después crear grupos de discusión acerca de la vida. ¿Para qué? Para ir tratando de abarcar cada vez más elementos dentro de esa ecología. Pero mi responsabilidad se traduce al día de hoy en esto, entre otras muchas otras cosas, pero se traduce en mi obligación de permitir discusiones libres y abiertas a través del Hablemos Claro. Eso es lo responsable. Uni, eco, res, consciente, es decir, activo mi prefrontal, activo mi zona inteligente, mi zona que me diferencia, que hace una distinción importante con respecto al resto de la mayoría de los mamíferos.
excluyendo a los cetáceos y a algunos simios, ¿no? La frente, esto que está aquí, me da la facultad de yo tener conciencia, es decir, de yo darme cuenta de mi responsabilidad dentro de la ecología, dentro del universal, dentro de la cosmogonía y de la cosmología. Res, con, flex. No puedo ser rígido, no puedo, la vida no es un solo canal, la vida es sumamente compleja, entonces yo tengo que tener flexibilidad operativa, flexibilidad de comportamiento, fíjense. Empezamos los miércoles, nos pasamos a los sábados, ahora estoy explorando un poquito el viernes, ¿verdad? Veremos que continúa en función también de las conversaciones que puedo tener tanto con ustedes como con las otras personas que se van sumando. Entonces eso es la flexibilidad. Solidario. No basta con que yo sea responsable. También es importante que yo sea solidario, es decir, que yo me reconozca, al reconocerme como parte de un tejido, yo ejerza la solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? Que si yo veo a alguien o algo que está sufriendo, que está a punto de ser destruido o de ser afectado, pues dentro de mis competencias, dentro de mis posibilidades, ¿verdad? Combinando la conciencia con la responsabilidad y con la flexibilidad, pues hago lo que es prudente y conveniente para la paz, paz, pacífico. ¿Por qué? Porque solo una ética pacífica me va a permitir crear las alianzas necesarias para que construyamos y no para que destruyamos. Entonces, si yo tengo un enemigo, pues estoy cometiendo un acto de suma torpeza. Es un acto destructivo, es un acto que conspira contra la evolución saludable del cosmos. Entonces, por lo tanto, pacífico es muy importante, mantenerse pacífico, mantenerse en paz. Paz con uno y paz también con los demás. Sopa fe. Feliz. Disfrute. Ya lo sabemos. Recuerden ustedes algo que he insistido mucho, porque quizás los que están recién llegando no conocen, que es que la felicidad, la alegría, el bienestar, el gozo, son medidas sumamente saludables para el cuerpo y son sumamente saludables para la comunidad y son sumamente saludables para la ecología, para el sistema energético que nos rodea. Por lo tanto, hay que ser felices, hay que ser felices. Es decir, hay que disfrutar de la vida. No solo aprender a pasar con las horas, sino aprender a disfrutar de las horas, a reír. No hace mucho tenía una conversación con una persona que me decía que con su pareja antes reía mucho y ahora no ríe. Yo le decía mala señal. Eso es una mala señal. Entonces hay que conversar con esa persona y decirle, mira, ¿cómo era que nosotros, qué era lo que nosotros hacíamos para reírnos más? ¿Qué tal si volvemos a reconectar con eso y ahora lo hacemos crecer, lo potenciamos y reímos más? Como los niños, fíjense que el niño ríe mucho, el niño ríe constantemente. ¿Por qué? Porque la vida está en ebullición, la energía está allí concentrada para crecer, para producir, para ser próspero, para avanzar. Sopa, fe, longevo. Si usted tiene esas actitudes éticas que yo le he estado planteando hasta ahora, probablemente su vida va a ser larga, como recomienda
Constantin Cavafy en el poema Ítaca, que yo creo que todos deberíamos aprendernos de memoria el poema Ítaca. Búsquenlo, Ítaca o Itaca, ¿no? Constantin Cavafis. Sopa felo saludable. Cuídese. Cuida el carapacho, cuida el cuerpo, cuida la mente, cuida las relaciones sociales. Cuide las relaciones sociales. Cuide las relaciones espirituales. Cuide el tiempo. Cuide el tiempo. Viva en tiempo presente continuo. Me estoy moviendo, pero me estoy moviendo hacia dónde, muy importante. A veces se nos olvida en esto que está de moda, que vive el presente, se nos olvida que es un movimiento y el movimiento, es decir, la energía se hace fuerza cuando tiene dirección y sentido. Entonces hay que tener dirección y sentido en la vida. Sopa felosa divertida. Haga la vida una diversión. Fíjense que felicidad y diversión no es exactamente lo mismo. Felicidad es un estado de plenitud, es un estado que uno agradece, que uno celebra, ¿verdad? Y la diversión es aquello que motiva precisamente esa felicidad. La diversión es la búsqueda de pensamientos, emociones, sentimientos y acciones que te hagan reír nuevamente, como decía anteriormente, que te hagan disfrutar, que te hagan decir, la vida vale el esfuerzo que le pongo para sostener. Y di edes, et de educada. Edúquese, estudie, fórmese, lea. Siga las redes, pero siga las redes para aprender, para que usted siga en ese movimiento continuo hacia una dirección que sea un propósito que conlleve un legado trascendente. Y es, la última sigla, se refiere a espiritualmente guiado. Es decir, el legado tiene que ver con algo trascendente. Lo voy a decir en términos matemáticos y discúlpenme aquellos que puedan un poco inquietarlo, pero es que voy a contarles la historia. Hay uno que fue un premio importante de literatura que le decía a sus hijos, cuando se vayan de este lugar, por favor, dejen algo más que mierda. Sí, que cuando nos vayamos, porque todos vamos a irnos, a no ser que ocurra algo maravilloso en estas últimas investigaciones que están ocurriendo, ¿verdad? Pensemos en un legado que sea importante, que sea trascendente, que a las futuras generaciones les deje algo importante, que espiritualmente sea algo que llene, que satisfaga a la evolución del cosmos. Gracias, Diana, que por aquí Diana nos está diciendo que gracias por simplificar la complejidad y mostrarnos un camino más amoroso. Entonces, esta es la propuesta ética que tenemos en Neurocódex. Diana, por cierto, es miembro del Colegio Neurocódex, en donde ustedes pueden obtener muchísima información, no solo acerca de, fíjense que son pautas que siempre buscamos que sean sencillas. Bueno, esto porque la complejidad, ¿verdad? Pero cada una de ellas es muy sencilla. Entonces, la complejidad está dada porque, bueno, sí, tiene muchos componentes, pero cuando esos componentes los vamos organizando de una manera seriada, tal como se los he presentado, se facilita enormemente, se hace sencillo, se hace rápido de aprender, se hace fácil de aplicar y se hace reproducible. Las características que debe tener una buena herramienta.
una buena herramienta de carácter social o de carácter mental, ¿no? Y eso es lo que permanentemente estamos buscando en los laboratorios Neurocódex y que llevamos al colegio Neurocódex como brazo de aplicación y brazo de divulgación de todos estos conocimientos que hemos venido articulando a lo largo de ya algo más de 50 años, fíjense. Se articula, se desarticula y se vuelve a articular. Y eso es la vida. La vida es un constante proceso de construcción, No como decían los constructivistas se enfrentaban con los desconstructivistas. No, yo tengo la razón, no, tú estás equivocado y tal, tal, tal. Lo mismo pasó, por ejemplo, entre el psicoanálisis y el conductismo. No, yo tengo la razón, tú estás equivocado. No, señores. Todos son aportes beneficiosos. Ahora, el arte es neurocodificar, está en encajar esos distintos componentes de una manera que me lleve a una vida uni, eco, res, con, flex, sopa, felo, sadi, edes. Bueno, mis queridos amigos, por hoy nos quedamos hasta aquí. Avisaré prontamente si continuamos el viernes o volvemos al sábado o hacemos alguna otra cosa con estos Hablemos Claro que pretendemos seguir saliendo semanalmente, tanto por Facebook como por Instagram, para que podamos tener conversaciones enriquecedoras, conversaciones de crecimiento, conversaciones de ascenso humano. Un abrazo y seguimos.